Benjamín Agiola para Corte de Caja, Historia Política. 21 de febrero de 1982 fallece quizás uno de los últimos líderes sociales que ha tenido Sonora, don Juan Navarrete y Guerrero. Obispo del obispado y luego viceobispo de esa división que se da entre Hermosillo y Cajeme, obispo de Hermosillo. Juan Navarrete es un representante del clero actuante, no solamente en los seminarios, no solamente en la evangelización, no solamente en la educación, sino actuante en defensa de ese México secular que venía desde el siglo XIX. Y es que estamos hablando de las diferentes persecuciones que Juan Navarrete sufrió, tres de ellas muy importantes que lo llevaron al exilio, en una época donde se construía el Estado mexicano constitucionalista, pero también jacobino. Un Estado mexicano que había separado la iglesia y el Estado en el 130 constitucional y que había limitado la presencia y la influencia de ese actor político fundamental en el México del 19, que es la iglesia y el ejército, por un lado. Juan Navarrete, oaxaqueño de nacimiento, es un hombre que llega muy joven a Sonora, entra por la frontera norte de Nogales y es bien recibido porque a pesar de ser una tierra de pocos sacerdotes, es una tierra creyente, de práctica y manifestación religiosa, la sonorense. Es un hombre que llega jovencito y jovencito sufre los embates de la revolución, los embates de los gobiernos de Plutarco Elías Calles, presidente, que con sus medidas de control sobre la iglesia y su jacobinismo histórico en este hombre sonorense y presidente de la República, Elías Calles, va a chocar con Juan Navarrete y su apostolado, un apostolado para la creación de sacerdotes. Recordemos que la separación del Estado y la Iglesia en el 130, que es una consecuencia o reflejo de la misma Constitución juarista de 1857, disponía que el Estado mexicano no solamente interviniera en los bienes de la Iglesia, sino que regulara incluso, como en su momento se hizo en la Real Audiencia y en el Vicepatronato Religioso de los Virreyes en la colonia mexicana, el número de sacerdotes, los horarios, las disposiciones, unas regulaciones que la Iglesia se defendía y se oponía. Pues este jacobinismo, esta embestida liberal contra Navarrete lo va a llevar al exilio, lo va a llevar a los Estados Unidos, lo va a llevar a Arizona, lo va a llevar a la Sierra Sonorense, desde donde va a generar un seminario transhumante para en la persecución, para en lo que es el exilio sonorense y fuera de Sonora, generar cuadros, es decir, ordenar sacerdotes ahí, a la intemperie, pero con mucha convicción religiosa. Decimos que Juan Navarrete, a la par de Jacinto López, otro líder social, pero en la materia agraria, es quizás uno de los últimos líderes sociales que ha dado nuestro Estado, porque no solamente se concretó su apostolado a lo religioso, a la teología, a la iglesia, al culto, es un hombre que dejó su impronta y su legado en la educación por supuesto católica en innumerables escuelas primarias y secundarias que eran de esa vertiente religiosa. Es un hombre de guarderías, es un hombre de asilos, es un hombre de fraternidad entre las juventudes católicas, es un hombre que promueve la hermandad entre las diferentes clases sociales con el hilo de la generosidad, de la filantropía y de la beneficencia de las clases populares. Es un hombre querido, sobre todo es un hombre respetado porque su austeridad era una austeridad franciscana en más de un sentido. Es un hombre sin escándalo, un hombre puente entre las clases acomodadas y las clases necesitadas. Hablar de Juan Navarrete es hablar de un gran dolor cuando muere desde 1982 y se despide para ingresar a la inmortalidad de la historia sonorense, un hombre amado y querido. Tan es así que hay un proceso de canonización a su favor, por supuesto. Hablar de Navarrete no solamente hablar del evangélico ni del sacerdote, es hablar de un líder, es hablar de un puente y es hablar de los días aciagos en que el Estado mexicano se debatía entre la libertad religiosa y la aplicación de la Constitución.